iniciar con el tema de hoy. ¿Todos están listos? Sí, espero que traigan ahí sus, sus Biblias y pues vamos a ver el tema de hoy, que es el tema número 14 de la serie El verdadero amor. Ese es el tema que les debo de la semana pasada, pero pues gracias a Dios que por ahí el Señor los dirigió, ¿verdad? Allá y sé que tuvieron un buen tiempo. Entonces, este es el tema, repito, número 14, que se llama Abstenerse no es divertido. La semana anterior, el tema anterior fue abstenerse es la pata de palo y ahorita es abstenerse no es divertido. Y fíjense que en este mundo que vivimos, que es tan licencioso, tan permisivo, tan confuso, lamentablemente como creyentes muchas veces caemos en esa tentación de ver muchas cosas y de asumir muchas cosas como algo normal, ¿sí? De decir cosas como cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros y las podemos ver como algo muy normal. Sí me gustaría hacer un paréntesis muy rápido, nada más para decir que normal es una cosa y común es otra cosa. Normal es lo que debe de ser, ¿sí? Porque es la norma, de ahí viene, normal, es la normativa. Y común es, bueno, no quiere decir que esté bien, simplemente es que todos lo hacen, ¿no? Y lamentablemente muchas veces damos por normal algo que es común, no sé si me explico. Y en nuestra manera de pensar, luego ya también como creyentes, asumimos muchas cosas así, ¿verdad? Y no nos detenemos a meditar en ellas. Y repito, vemos como normal y cosas que no lo son, que no deberían de ser, pero que ya están metidos en nuestro sistema de valores, ¿sí? Después vamos a hablar más de eso. Y muchas veces terminamos concluyendo, cuando vamos a hacer algo, se va a decir algo, bueno, pues es que no es tan malo. Después de todo esto no es tan malo. Yo conozco gente que hace cosas peores, ¿verdad? Y concluimos mal, o a veces terminamos haciendo la pregunta equivocada, el ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer eso? ¿Sí? Entonces, generalmente cuando uno concluye, bueno, esto no es tan malo, o que hace la pregunta equivocada, ¿qué tiene de malo? Es porque se está dando algunos permisillos por ahí, pues con relación a algún pecado, con relación a alguna falta, y así como que, bueno, pues le echo tierrita, cubro con tantito lodo eso, pues es un pecadillo ahí, no es tan grave, me explico. Y esa mentalidad lamentablemente entra a la iglesia y como creyentes lo llegamos a tener, ¿sí? Yo les quiero recordar que la semana pasada vimos que las cosas que esta cultura nos ofrece pues son más cosas malas que buenas en todos los sentidos. Hay muchas cosas buenas y no me voy a tener ahorita en cuántas buenas y cuántas malas o cuáles son todas las malas, ¿verdad? No acabaríamos. Pero cómo muchas veces cosas tan elementales, cosas como la comida, ¿verdad? Se enredan en los afectos y hacen que muchas veces sea una misión imposible decir que no. Como muchas cosas no decimos que no porque están en nuestros afectos, porque están muy arraigadas en nuestros afectos. Ahora, fíjense bien, no exagero, pero hay quienes prefieren que los operen, déjenme decirlo así, y no estoy exagerando, hay quienes prefieren que los operen con los riesgos que una cirugía implica, y no me estoy refiriendo solamente a algo sencillo, o sea, puede haber algo muy complicado, estoy hablando de cosas del corazón, ¿verdad? Pero hay quienes prefieren que los operen con ese riesgo a abstenerse de ciertas golosinas. Porque, pues, ¿cómo le van a hacer sin esa golosina si es algo tan rico y tienen tantos años haciéndolo así? Ay, no me imagino mi vida sin probar esto, sin tener esto. Algo no anda bien con sus afectos.
algo no anda bien, porque es evidente que una pasión, que un afecto por una golosina los domina. No sé si me estoy dando a entender, y no estoy exagerando en verdad, pero estas cosas se dan. Y bien podríamos aplicar, ¿verdad?, aquello que dice el apóstol Pablo allá a los Filipenses, allá en el capítulo 3, cuando tengan chance, búsquenlo, pero está ahí en el capítulo 3, ups, y dice que hay quienes tienen, pues, el apetito como un dios, ¿verdad? Reina Valera lo traduce como su Dios es el vientre. Y no me estoy refiriendo propiamente a hermanos que tienen debilidades o que tienen sus afectos enredados con la comida o con otras cosas. Solamente estoy mencionando eso como un punto de referencia porque todos lo tenemos, ¿verdad? Todos tenemos, es decir, la comida tiene mucho que ver con los afectos, eso es una realidad. Por eso hay olores de comida que nos recuerda, que nos lleva a tal lugar, allá con la abuelita, ¿verdad? Cuando está haciendo ahí las arepitas de chicharrón y cositas así, y siempre evocan cosas, pero me estoy refiriendo cómo esos afectos luego van dominando y que van desde harinas refinadas, azúcares y lácteos, ¿verdad? Los venenos que todos deberíamos de hacer a un lado, pero porque otra vez, ¿cómo voy a abstenerme de algo así? Aunque yo sé que es venenito puro, pero a veces la batalla de abstenerse, ese es el tema, abstenerse de algo así, que va desde algo tan sencillo como eso, hasta situaciones en donde la integridad y la moralidad están comprometidas, donde el buen nombre de Dios está comprometido, en donde el testimonio lo dejamos raspado o hecho pedazos, ¿sí? Entonces, cuando entramos en esa dinámica, a eso a donde entramos, pues se convierte en un dios o en un ídolo al que se le entrega la voluntad. Hemos hablado acerca de esto ya y vamos a continuar con ello porque el tema nos va a dar para muchísimo más. Entonces, miren, yo quiero invitarlos a meditar en esto. Esto es como un ejercicio personal, ¿está bien? Que cada uno de nosotros tengamos ese ejercicio. Pero, ¿cuántas veces, piense, cuántas veces los hábitos dominan nuestra conducta al punto que nuestra voluntad puede quedar esclavizada porque no se tiene la convicción de abstenerse, porque no se tiene la voluntad de decir no? Y repito, me estoy refiriendo, ¿verdad? Esto aplica a muchas cosas. Esto, va no solamente desde qué es lo que me voy a llevar a la boca, ¿verdad? O al estómago, pero es que estoy viendo lo que no debo de ver, estoy escuchando lo que no debo de escuchar, estoy diciendo lo que no debo de decir, estoy haciendo lo que no debo de hacer, en muchas cosas, porque simplemente ya se convirtió incluso en un hábito y eso tiene mucha fuerza. Y como acabo de mencionar, aún en cosas que sabemos que nos hacen daño, pero se prefiere pagar el precio del malestar. Ay, sí, ¿verdad? Y otra vez, o sea, no me estoy limitando y no lo quiero dejar encuadrado en una sola cosa. Si he mencionado el tema de la comida es porque es algo muy recurrente, ¿verdad? Y yo creo que nos podemos identificar todos con eso, pero hay muchísimas otras cosas, repito, ¿verdad? Y que a veces yo sé que decir, ay, me causó un malestar, pero bueno, a veces con una pastilla se quita, ¿verdad? Con una pastillita se me quita, ¿verdad? Yo sé que me va a descomponer otras cosas, ¿verdad? Pero me quita la incomodidad y ese es el punto. Ese es algo a donde quiero llegar. Me quita la incomodidad. ¿Por qué? Porque las pasiones, porque los afectos conducen a estar cómodos, ¿sí? Aunque sean acciones pecaminosas, pero ¿cuántos saben que la carne se siente cómoda con el pecado? ¿Sí?
Nuestra tendencia, nuestra carnalidad, es decir, nuestra naturaleza caída se siente cómoda con el pecado, ¿sí? Y todo esto nos conduce no a estar bien. Y miren, esta cultura occidental en la que vivimos nos ha vendido el pescado podrido de que comodidad es sinónimo de bienestar, ¿sí? Y muchas veces lo que estamos buscando no es otra cosa sino comodidad, que todo sea cómodo, ¿sí? Y miren, yo no tengo nada contra la comodidad. La comodidad no es algo malo en sí mismo, o sea, eso no es un problema, pero también tengo muy en claro que a veces para estar bien es necesaria cierta incomodidad, ¿sí? Y lo podemos ver en muchísimas cosas. O sea, miren, no se trata, mis amados, bienestar, repito, no es igual a comodidad, y muchas veces hemos entendido eso, incluso llegamos a confundir bendición con comodidad. Y pueden ser diametralmente opuestas, ¿eh? Ahora, repito, no es que la comodidad sea mala, pero cuando eso está en el corazón, ¿sí? Ahí es cuando ya hay problemas, cuando no podemos abstenernos de una comodidad, ¿sí? Yo me puedo abstener de comodidades. ¿Ustedes se pueden abstener de comodidades? ¿Sí? ¿Qué prefieren? ¿Bienestar o comodidad? ¿Estar bien o estar cómodos? Implican muchas cosas, ¿sí? Implican muchas disciplinas, y ahorita vamos a entrar para allá. Y es que, mis amados, ¿cómo se llama este tema? Abstenerse no es divertido. No es cómodo muchas veces, ¿sí? Pero repito, cualquier cantidad de veces no nos importa, y estamos dispuestos incluso a tolerar el daño. Llegamos a estar dispuestos a tolerar el dolor que nos causa o que causamos a otros, generalmente a los más cercanos, siempre y cuando no me ocasione una incomodidad. Si esto que estoy haciendo, aun si esto que estoy comiendo me ocasiona un daño y eso va a repercutir en los demás, ¿verdad? Con que esté cómodo no pasa nada, lo tolero, ¿verdad? Como los osos, ¿verdad? Que meten la cabeza, meten la nariz en un panal de abejas y ahí les picotean, pero toleran el dolor, la incomodidad de tener cientos de abejas pegadas por ahí, ¿verdad? En los labios, en el hocico, en la nariz, en los párpados, los picotean todos, pero por la delicia. Ahora, muchas veces se prefiere el hecho de quitar y decir, esto lo disfruto, ¿sí? Me quedo con ello. Y es que a veces tenemos un pensamiento como creyentes, mis amados, que las cosas malas están nada más en el mundo, y que si se me ocurre a mí alguna desviación, pues no está tan desviada, ¿sí? Porque pues bueno, en el mundo el pecado ahí está, y el mundo está bajo el maligno, y etcétera, etcétera. Pero el pecado es el pecado, hermanos. Sea en el mundo o sea en nosotros los creyentes, el pecado tiene su influencia y repercute. ¿Sí me explico? El pecado es contrario a la voluntad de Dios y tiene su efecto porque se opone al Creador, ¿verdad? Entonces, póngame atención en esto. Yo les quiero pedir que vengan ahí a primera los Tesalonicenses 5:22, y que cuando tengan oportunidad en casa lean las dos epístolas. Son chiquitas, primera y segunda los Tesalonicenses, porque son una verdadera belleza estas epístolas, ¿verdad? Y es una delicia para todo el ser, el alma, en el espíritu es una delicia, son una delicia. Pero en Tesalonicenses 5:22 hay una indicación que le da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia en Tesalónica, pero por extensión nos las da a nosotros. Escuchen bien. Primera a los Tesalonicenses 5:22 dice: absténganse de toda forma de mal.
Absténganse de toda forma de mal. Y bueno, como dijimos, la verdad es que abstenerse no es divertido. Y cuando hablamos de abstenernos o de abstenerse, ¿sí? No se limita al punto de dejar de hacer tal o cual cosa, ¿sí? Es decir, abstenerse no está limitado nada más a decir, ya no tomo esto, ya no hago esto, ya no voy a comer aquello, voy a dejar de hacer esto otro. No se limita a eso. Abstenerse además conlleva a hacer lo contrario. Eso es muy interesante y es muy importante que lo tengamos en claro, porque otra vez, muchas veces nos quedamos como que a la mitad, nada más dejo de hacerlo, pero hay otra parte que es como en una moneda o como en un billete, tiene dos lados, ¿verdad? Y si le quitas uno, no es válido. O sea, es decir, para que sea efectivo, lleva los dos lados. Entonces, por ejemplo, no basta con dejar de practicar un mal hábito. ¿Okay? No es suficiente con dejar de practicar un mal hábito, sino que para poder desarraigar ese mal hábito se requiere formar un hábito bueno, ¿sí? Y generalmente es exactamente lo contrario a eso que se quiere desarraigar. Es decir, miren, esto es sumamente importante y esto es absolutamente indispensable, mis amados, en la formación de buenos hábitos. En la práctica de la virtud es muy importante que nosotros entendamos esto. No es nada más que encontremos una lista de cosas que debemos de dejar, ¿sí? O una lista de cosas de las que nos tenemos que abstener o que debemos abstenernos, que es importante abstenernos. Es que cuando encontramos algo que es importante abstenerse o de lo que es importante abstenerse, hay otra cosa que está del otro lado que yo necesito empezar a practicar, ¿sí? Esto es esencial. Miren, existen prácticas en las que es muy importante disciplinarnos, porque tenemos que entender que practicar ciertas disciplinas o practicar ciertas cosas, hay un autor que les llama formar liturgias, ya luego lo podríamos discutir más, pero es correcto el término. Pero es importante disciplinarnos porque otra vez nos ayudan a arraigar afectos. Un buen ejemplo es el hecho de adorar juntos, hablando de algo devocional y de nuestros afectos por Dios y de nuestros afectos por la iglesia. Por eso miren, si ustedes recordarán, hace un par de días yo les mandé unos textos que están allá en Hebreos, en el capítulo 10, versículos, no recuerdo si fue del 23 al 25, pero dice que nos provoquemos, que nos estimulemos al amor los unos a los otros, que no dejemos de congregarnos, ¿sí? Eso es muy importante. Es decir, alguien puede decir, bueno, yo soy cristiano y no practico muchas cosas del mundo. Sí, pero no estás practicando el congregarte, no estás practicando el estar leyendo tu Biblia y meditando en ella y asistiendo a todas las clases que se puedan dar dentro de la congregación. Y luego cuando te reúnes estás bien indiferente y es un problema para que levantes las manos. Yo sé que no es el caso de la gran mayoría, gloria a Dios, y no saben cómo le doy gracias a Dios por eso. Porque como les comenté hace un momento, el tiempo de la adoración fue hermoso escucharles adorar, ¿sí? Con todo el corazón, con todas las cosas que tenemos. Pero qué lamentable también es que muchas veces se prefiera quedarse en casa o hacer otras cosas. No sé si me doy a entender. Entonces, el hecho de decir, bueno, pues yo me puedo quedar acá y yo voy a hacer otra cosa y me voy a ir para otro lado y prefiero hacer esta otra cosa, aunque sea como cristiano, escuchen bien, eso no ayuda para arraigar mis afectos más profundos en un amor por Cristo y en un amor por la iglesia. ¿Me están captando? A ver, salúdenme si me están captando lo que estoy diciendo. Ok. Entonces, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, da la instrucción a la iglesia, absténganse de toda forma de mal,
también está dando simultáneamente la instrucción de practiquen toda forma de bien. ¿Sí? Esto es básico entenderlo. Esto es esencial entenderlo. ¿Sí? Y es que, mis amados, como discípulos de Cristo, ¿cuántos discípulos de Cristo hay? A ver, salúdenme los discípulos del Señor. Pues como discípulos de Cristo deberíamos de hacernos expertos en hacer lo bueno, ¿sí o no? Deberíamos de hacernos expertos en bendecir al prójimo, en todo sentido, en hacer lo bueno en todo sentido. Escuchen bien, empezando por amar a Dios, empezando por ahí. Eso es lo bueno, empezando por amar a Dios y siguiendo por amar al prójimo, ¿verdad? Que indudablemente esto pues va a conducir a un buen cuidado de nuestro ser y de los nuestros, y así en forma expansiva, así se van abriendo hacia los círculos que vamos teniendo en derredor. Ahora, yo quiero que recordemos esto. Estoy insistiendo en ello. Déjenme le doy un traguito al café. Pero recordemos que nuestras respuestas a Dios no siempre parten de la información que tenemos, sino de los afectos más íntimos, más fuertes, más dominantes que nosotros tenemos. Es decir, las cosas que nosotros hacemos no dependen, aunque como lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos afirmando, la información que tengamos es muy importante, es indispensable tener la información correcta, ¿sí? Pero lo que va a provocar nuestras respuestas son los afectos dominantes que tengamos, ¿sí? Por eso, mis amados, es que nosotros nos entregamos a eso que amamos más. Esto es muy importante tenerlo en claro. Y la verdad, Dios no siempre está en el lugar de honor que le corresponde en nuestro corazón. Dios no siempre está en el lugar que le corresponde en nuestros afectos. Él debería de estar. Sabemos la respuesta, es decir, tenemos la información correcta. Si yo hiciera la pregunta, ¿quién es la prioridad y quién debe de ser la prioridad en nuestra vida? ¿Quién debe de ser siempre el número uno? Dios, nuestro Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios. Ya lo sabemos eso. Sí, buscad primeramente el reino de Dios, amén, gloria a Dios. Ya lo sabemos, tenemos la información. Pero lo cierto es de que a veces no están nuestros afectos colocados ahí. Y otra vez, terminamos entregándonos a aquello que amamos más. Por eso muchas veces hacemos locuras, ¿sí? Por eso muchas veces hacemos cosas que no convienen y que deshonran al Señor y que ofenden al prójimo. ¿Sí me explico? Entonces, yo les quiero recordar una máxima de un alemán muy prominente allá del siglo XVIII, ¿verdad? Era Johann von Goethe, que fue muchas cosas, poeta, filósofo, estadista, etc. Y él escribió, entre muchas cosas, esto, y desarrolló todo un pensamiento en ello. Pero él, ya se los leí hace algún tiempo. Él dijo esto: somos modelados por aquello que amamos. Siglo XVIII, fíjense, él está hablando. Somos modelados por aquello que amamos. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, que eso tiene mucha razón, tiene mucha sabiduría en ello. Por eso es importante saber bien a quién amar. Es importante, por eso les voy a decir algo. Miren, el amor ni es ciego ni es tonto. Y me estoy refiriendo al verdadero amor. Ay, es que el amor es ciego. El amor se fija bien y debe de fijarse bien, porque decir eso de que el amor es ciego, luego uno, pues la verdad es que comete muchas burradas, eso es cierto, y nos metemos en muchos problemas. Ay, es que el amor, ¿verdad? Tampoco, el amor, mis amados, tampoco quiere decir suicidio cerebral. ¿Sí me explico? O sea, esto es importante. Es que uno piensa con el corazón. Pues ubica en dónde está el corazón, porque el amor está por encima de eso. Ahorita vamos para allá. Pero es importante saber a quién amar o qué amar, por esta sencilla razón, porque terminaremos
siendo a semejanza de aquello que amamos. Terminaremos siendo semejantes a aquello que amamos, a aquello que nos entregamos, a aquello que nos damos. Vamos a hablar acerca de la idolatría, muy tremendo. Créanme, vamos a ver varios temas con respecto a eso dentro de esta serie, el verdadero amor. Y van a ver ahorita, miren, yo espero que con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque pues, si no nos habla Él, entonces nos vamos a quedar súper cortos. Pero yo espero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos ver el día de hoy, que nos haga un clic en el corazón, de que se nos enlacen muchas cosas, que se nos puedan conectar en el corazón, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Muchas cosas, muchos de nuestros afectos que están ahí con Dios y con el amor a Dios. Por eso, mis amados, de ahí la importancia de entender y de encontrar el sentido que tiene Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 9. Vengan conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 9. Los voy a leer y me voy a ir deteniendo, porque esto es clave, esto es esencial, pero es clave que lo tengamos claro, es clave que lo dominemos. Y ustedes van a ver por qué el Señor insistía en ello, ¿verdad? Cómo el Señor no llegaba con la gente cuando les enseñaba y les daba una lista de deja de hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y ponte y esto. O sea, no les daba una lista de sís y nos, como lo hacían la élite religiosa en su tiempo, como lo hacían los fariseos, como lo hacían los saduceos, ¿sí? Como lo hacía la casta política, incluso los herodianos, ¿sí? Que tenían tanta influencia. Pero no llegaban con esta lista y no dejes, y ahora no hagas esto y eso es pecado y deja de hacer aquello. Bueno, habían cosas que eran pecaminosas, pero otras cosas eran simples tradiciones que ellos les asignaban cargas, pero no vamos a entrar ahorita por ahí. Y el Señor siempre puntualizó de qué se trataba el asunto. El Señor siempre puntualizó que se trataba de amar a Dios y de amar al prójimo, porque tanto más amemos a Dios, pues vamos a amar y amemos al prójimo, mis amados, vamos a pecar menos contra Dios y vamos a pecar menos contra nuestro prójimo. Si cometemos una falta contra nuestro prójimo, si codiciamos las cosas de nuestro prójimo, es porque no le amamos, no le estamos amando. Si yo hurto, si yo robo, pues estoy mostrando que no amo al prójimo y le estoy haciendo un daño deliberado. ¿Me doy a entender? Si yo no honro a mis padres, pues les estoy mostrando o no les estoy mostrando un amor, me explico, e incurro en una falta. Y así podríamos hablar de esa lista que está ahí en Éxodo capítulo 20. De eso podríamos hablar los 10 mandamientos. Aquí, miren, aquí cae clavadito esto, ¿sí? Por eso es amar a Dios por encima de todo, amar al prójimo. Y amando a Dios y amando al prójimo cumplimos todo, ¿sí? Ahora, necesitamos de la gracia y necesitamos del amor de Dios. Ahora, escuchen bien, como nuevas criaturas, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, la palabra nos dice que el Espíritu Santo ya ha sido derramado en nuestros corazones, que ya está en nuestros corazones y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces sí estamos habilitados para amar, ¿sí? Ya les di tiempo. Deuteronomio 6, versículo 5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con cuánto? Con todo, absolutamente todo, ¿sí? Y después dice, con toda tu alma. Aquí corazón evidentemente se está refiriendo a todas las entrañas, a todos los afectos más internos. Pero amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, espíritu, alma y cuerpo. Mi parte material, pero mi parte inmaterial también entregada, amando, dándose al Señor por completo. Ahora, fíjense bien, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras?
precisamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Miren, así de manera general, ninguna deidad, ningún ídolo, ¿sí? Ninguna religión, pero ninguno de los que se llaman dioses, ningún culto o a nadie que se le ofrece culto, en absoluto exigió o demandó ser amado. Todos los demás dioses, y dioses con D chica, me estoy refiriendo a ídolos y me estoy refiriendo que son lo que está detrás de un ídolo, pues es un demonio, ¿no? Pero de esos ídolos y de los otros también. Pero no demandan ser amados, demandan ser temidos. Pero Dios, escuchen bien, en primer lugar demanda ser amado. Y sí, dice que debemos de temer a Dios, que ese es el principio de la sabiduría, pero eso ya es una consecuencia de amar a Dios. Porque sé quién es, lo ubico y lo amo. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero escuchen bien, es amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Dice, estas palabras deben de estar sobre nuestro corazón. Ahora, ¿qué quiere decir? Porque esta expresión es muy importante y debemos, escuchen bien, de tener esto aquí. ¿Qué quiere decir? Estarán sobre tu corazón. Es decir, que la palabra de Dios debe gobernarnos aún por encima de nuestro corazón, aún por encima de nuestra conciencia, que por cierto nunca debemos de violar nuestra conciencia, pero a veces somos medio inconscientes. Entonces, la palabra de Dios debe de gobernarnos por encima de nuestro corazón, por eso de estar sobre el corazón, por encima del corazón, gobernando el corazón. En Primera de Juan, si quieren ir rápido ahí, pero si no anótenlo, pero en Primera de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 18 hasta el versículo 20, se lee así. Miren qué práctico es esto de amar a Dios, mis amados. Miren qué práctico es el verdadero amor. ¿Sí? Vean qué práctico, vean cómo se aterriza en la práctica. Dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua. Pues ahora sí que, como se dice en México, ¿verdad? De lengua me como un taco. ¿Sí? Y bueno, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, con acciones. Entonces, qué bueno que digamos que amamos, pero actuemos también y de una manera verdadera, ¿sí? Porque puedo actuar de una manera, puedo hacer el bien, pero no de una manera verdadera. Puedo hacer bien y ser un hipócrita, un perfecto hipócrita, ¿sí? Vean cómo está amarrado todo esto, ¿sí? O sea, no es nada más decir, tiene que estar ligado esto que digo con esto que hago con la verdad. Importante. Dice, y aseguramos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón no nos condene. Porque a veces, pues yo no siento que sea así. Ay, pues ¿qué tiene de malo? ¿Se acuerdan lo que hablamos en un principio? ¿Qué tiene de malo? Para mí no está mal eso. Yo creo, sí, pero, ay, pues yo no me siento mal de hacerlo. Bueno, pero ¿qué dice Dios con respecto a eso? Porque Dios siempre tiene algo que decir con respecto a eso. Y cuando es una instrucción, es muy claro y es muy específico. Entonces dice, fíjense bien, aseguramos, ¿sí? Nuestro corazón, aseguramos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón no nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Aún por encima de nuestra conciencia está Él, está su palabra, ¿sí? Versículo 7 de Deuteronomio 6. Dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos. ¿Cómo debemos de enseñarlas? Diligentemente a amar a Dios. Mis amados, una de las cosas que necesitamos hacer, ¿sí? Es enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Ahora, ¿cómo le voy a enseñar? ¿De palabra? No.
de hecho y en verdad. Sí, de palabra, pero que vean con mi vida que yo amo a Cristo. No, debes de amar al Señor y debes de estar y debes de hacer y debes de hacer esto. Sí, ¿tú cuándo, papá? ¿Y tú cuándo, mamá? ¿Sí me explico? Ahí es ahí. Entonces dice, enseñarás diligentemente. Ya se me lenguó la traba a estas horas de la madrugada. ¿Sí? Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Dice, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, cualquier oportunidad en casa, cuando vayas en el bus, cuando vayas en el overground, cuando vayas en lo que sea, cuando estén comiendo, aprovechen cualquier oportunidad para enseñarle a sus hijos cuán grande es Dios y cuán digno de ser amado es. Y las respuestas que Él merece y confrontarnos con las respuestas que les estamos dando. Pero dice, habla de ello continuamente, enséñalo, sé diligente en hacerlo y que siempre esté sobre tu corazón. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, esta pregunta nos revela muchas cosas. ¿Cuál es la conversación más dominante en casa? ¿Cuáles son las conversaciones más dominantes en casa? ¿Cuáles son los temas que dominan? ¿Sí? Yo no quiero decir que todo el tiempo llegas y buenos días, gloria a Dios, aleluya, ¿cómo están, hijos de mi corazón? Les amo, gloria a Dios, abran los salmos, gloria a Dios, aleluya. Me explico, yo no estoy hablando de eso, pero porque pues somos personas comunes y corrientes, algunos somos más corrientes que comunes, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es de que cuando me refiero a cuál es la conversación más dominante en casa, se puede ver por las cosas que hacemos en casa. ¿Cuál es la conversación que domina? ¿Sí? ¿Cuáles son los afectos más dominantes? Y necesitamos revisar bien eso porque esto puede ser un indicativo de dónde están apuntando nuestros afectos. ¿Qué cosas hablamos en casa? ¿Qué cosas estamos tratando? ¿Sí? Versículo 8. Dice, las atarás como una señal en tu mano. Aquí ustedes saben que se desarrolló algo que se llaman filacterias. Es decir, un grupo de judíos lo tomó, dentro del judaísmo lo tomaron de una manera tan literal que se amarran pedazos de la escritura en sus manos, en su frente. ¿Sí me explico? Se las amarran, no en la mano izquierda, sino en la mano derecha. Pero no está diciendo de que te amarres la palabra o que traigas pegada una Biblia en el brazo. No se está refiriendo a eso cuando dice las atarás como una señal en tu mano. La mano representa conducta. Lo que está diciendo es ciñe tu conducta a la palabra de Dios. Que tu conducta esté apegada a la palabra de Dios por encima de tu corazón, porque tu corazón es engañoso, nuestro corazón es engañoso y es perverso, ¿sí? Es torcido más que todas las cosas. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Entonces dice que nuestra conducta esté como creyentes, si estamos amando a Dios, le estamos enseñando eso a nuestros hijos, nuestra conducta debe de estar apegada, ¿sí?, a la palabra de Dios. Y dice, y serán por insignias entre tus ojos. Esto otra vez no quiere decir que me amarre una filacteria, que me amarre una cajita aquí, que ande haciendo viscos, ¿verdad? No puedo hacer viscos. Pero que ande haciendo viscos ahí con un pedazo de la escritura. No, a lo que esto quiere decir es que domine tus pensamientos, que lo traigas aquí, que sea el enfoque de tu vida, que tengas tu mirada puesta en eso, que sea tu referencia. ¿Sí? Como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos, como un faro que alumbra. Tenemos que estar como referencia, que esto es, y bueno, sí, yo pienso esto, pero la palabra dice esto, y sí esto, pero la palabra dice esto. ¿Cómo le hago, Señor? Dirígeme. Serán insignias entre tus ojos. Versículo 9, las escribirás en los postes de tu casa. ¿Sí? Y esto no quiere decir, está bien si pones una mesusa, ¿verdad? Una mesusa, otra vez,
o mezuzá es un pedazo de la escritura que luego ponen, ¿los han visto esos? Cómo los ponen en las puertas y llegan y tocan, antes de abrir la puerta, generalmente tocan la mezuzá, ¿verdad? Y hacen esto, la tocan aquí, tocan acá, la tocan y se tocan el corazón, ¿sí? Porque dicen, lo voy a poner antes de entrar, porque lo entienden esto como algo literal, ponlo en los postes, pero es que no es eso lo que está diciendo. Otra vez, no es amárratelas en el brazo, póntelas aquí y amárralas en las puertas de tu casa, ¿verdad? Lo que quiere decir las puertas de la casa es que en los postes de tu casa y en las puertas, pero los postes es lo que sostiene una casa. Un poste, ¿para qué es? Un poste es para sostener, ¿cierto? Entonces, es decir, que sea eso, que sea la palabra de Dios lo que sostiene nuestra vida, lo que sostiene nuestros afectos y todo lo que se relaciona con nuestra vida, todo lo que se relaciona con nuestra familia, con todas las cosas. Y dice, y en tus puertas. ¿Y puertas? ¿Para qué sirve una puerta? Una puerta sirve para dejar entrar o para salir. Una puerta es un acceso. Es decir, que la palabra de Dios sea el filtro de las cosas a las que le das acceso a tu vida. Cuando algo viene a nuestra vida, cuando vamos a ver, cuando vamos a hacer algo que lo que sea, que le dé acceso a ello, es que esté filtrado por la palabra. Es decir, lo que sea el checklist, que sea de la palabra, ¿sí? Que el filtro de las cosas que le damos acceso, es decir, qué cosas dejemos entrar y qué cosas debemos de abstenernos, que sea la palabra la que nos conduzca a ello, que sea la misma escritura. Otra vez, una puerta representa un acceso. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos aprendiendo algo? A ver, salúdenme para saber que estamos conectando. ¿Sí? Ok. Entonces, es que mis amados, el Señor sabe desde dónde deben de partir nuestras respuestas que le agradan. Y es de amarlo a Él. Lo que Él demanda, las cosas que Él demanda, si surgen de amarlo a Él, ¿verdad? Todo va a estar bien. Él no desea que las cosas que nosotros hacemos o dejemos de hacer, cosas que nosotros nos abstenemos y que hagamos, que no sean nada más pues meros actos externos, ¿sí? Sino que sean, otra vez, de lo más profundo de nuestros afectos, que lo estemos amando a Él, ¿sí? Y recuerden, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si nosotros le amamos a Él, todo va a estar bien. Ahora, yo quiero centrarme, y ya me estoy perfilando para el final. Vamos a entrar en la recta final, porque aquí es muy importante esto que viene. El vocablo abstenerse, como ya les dije hace un momento, quiere decir pues restringirse. Entendemos que quiere decir apartarse, eso es lo que quiere decir literalmente, pero generalmente tiene la connotación de no solamente de privarse de algo que causa placer, ¿verdad? Pero que ocasiona un daño. Fíjense bien, o sea, eso es lo que evoca, esa es la connotación general que tiene. Me abstengo de tal cosa. Sí, ok, porque me puede causar placer, pero también me puede ocasionar un daño. ¿Sí me explico? Esos son los sentidos que tiene. Es la mayor parte de las veces cuando se utiliza abstenerse en la Biblia, está relacionado con eso. Entonces esto se los comento porque es muy importante el sentido que le da esa palabra, ¿sí? Otra vez es privarse de algo que puede causar un placer, pero ocasionar un daño. Por ejemplo, acompáñenme a Primera de Pedro, al capítulo 2, a partir del versículo 11. Esto está muy interesante y está muy enriquecedor, y aquí me quiero centrar. En los últimos minutos me quiero centrar aquí. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice: Amados,
les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es decir, prívense de todos esos deseos que sí o sí les van a ocasionar un daño, que los van a meter en conflictos, que los van a meter en problemas, que son contrarios a la voluntad y al deseo de Dios. Absténganse de eso. Pero fíjense bien, dice, oye, ahorita vamos a llegar allá como extranjeros y peregrinos. Versículo 12. Mantengan entre los gentiles, y aquí los gentiles se refiere a gente que vive sin Dios, gente que no conoce a Dios. No es un término despectivo de ninguna manera. Simplemente está haciendo la referencia de gente que no conoce a Dios, que no se conduce en temor a Dios, gente que no ama a Dios, que puede tener una religión, pero que no ama a Dios, que no ha reconocido el verdadero amor. ¿Estamos aquí? Dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Pero fíjense de dónde parte todo esto, mis amados. Dice, a fin que en aquello que les calumnian como malhechores, porque fíjense que a los cristianos les decían que eran ateos, ¿sí? Y que eran malhechores. O sea, los acusaban falsamente, pero había eso, ¿sí? A fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, dice, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, yo quiero que noten, empieza hablando de absténganse de, ¿sí? Y cómo ese absténganse de los llevan a hacer buenas obras con las cuales se les tapa la boca a muchos. Entonces ya ven que abstenerse no es solamente dejar de hacer lo malo, sino que el lado B, por así decirlo, es hacer lo bueno. Dice, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, es decir, la gente va a decir, oye, hacen buenas obras. Dice, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esto no quiere decir que porque tú das un buen testimonio, la gente se va a convertir y va a levantar las manos y, yo glorifico a Dios. No se está refiriendo a eso. Cuando habla de que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, es de que ellos le van a dar el lugar a Dios. Y recuérdense que también el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, a los filipenses, que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es decir, va a llegar un momento, aún en el día de la visitación del Señor, cuando ellos digan, caray, tenían razón, y yo estaba tan equivocado con esto, pero ya es demasiado tarde. Se está refiriendo a eso. Versículo 13. Ahora fíjense bien, dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ¿sí? Ya sea al rey como autoridad, luego vamos a hablar más acerca de esto, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Fíjense bien, aquí se está, aquí podría hablar mucho porque esto es muy interesante, cómo se refiere aquí a los gobernadores, porque los gobernadores eran los que tenían también la espada. ¿Sí? Es decir, ellos también controlaban, vamos a llamar así, a fuerzas armadas, ¿sí? Estaban a su cargo. Pero, ¿cuál era el objetivo? Hagan sus buenas obras, o sea, miren, pónganme atención en esto. Lo que está diciendo, no solo que dejen de hacer algo mal. Por ejemplo, las autoridades jamás, porque aquí las involucra, las autoridades jamás nos van a mandar una carta de agradecimiento porque no nos pasamos una luz roja si íbamos conduciendo. No te van a mandar una carta de agradecimiento por ponerte la mascarilla en el transporte público, ¿sí? No te van a mandar una carta de agradecimiento por cumplir la ley, ¿sí? Porque cumpliste con las obligaciones como ciudadano. Pero, o sea, si hiciste algo sobresaliente a favor de la comunidad, puede ser que te den las gracias. Eso ocurre, ¿sí? Es decir, no nos felicitan por hacer lo que debemos de hacer, pero reconocen cuando algo se hace bien, repito, a favor de la comunidad. Esto ocurre y ahí está. Versículo 15.
Porque esta es la voluntad de Dios. Pongan atención porque aquí la va a describir, ¿sí? Va a ser como un concentrado. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, otra vez, ¿cuál es la voluntad de Dios? No solamente que dejemos de hacer lo malo, que nos abstengamos, aunque no sea divertido, pero es que hagamos el bien. Que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí? No es, fíjense, no es dejando de hacer, es haciendo. Dejar de hacer es importante, pero como decimos, ¿verdad? Y como dice el proverbio 32.754, esto va junto con pegado. Entonces, dice, anden, versículo 16, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. Ay, ¿qué tiene de malo? ¿Será malo si hago esto? Ay, ¿tú qué piensas? A mí se me hace que no. A mí se me hace que están exagerando. Bueno, sí, la Biblia dice esto, pero ¿tú qué? ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? No, dice, anden como libres, o sea, tenemos libertad, pero usen bien la libertad, no como un pretexto para hacer la maldad. ¿Lo alcanzan a ver? Sino empléenla como siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay? ¿Cuántos sirven al único Dios viviente? A ver, al único Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos le sirven? A ver, levanten sus dos manos así. Yo también le sirvo a Él. Versículos 17. Honren a todos. O sea, denle su lugar. Esto quiere decir, honrar quiere decir, dale su lugar, dale el lugar que le corresponde. ¿A cuántos? A todos. Ser respetuoso con quienes, con todas las personas. Debemos de ser respetuosos, ¿sí? Amen a los hermanos. Teman a Dios. Honren al Rey. Ahora, quiero regresar al versículo 11 donde iniciamos aquí de Primera de Pedro 2. El versículo 11 dice así, lo voy a repetir: amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de las pasiones carnales. ¿Sí? Esto ya lo ubicamos, ¿verdad? Que se abstengan de esas pasiones carnales, esos deseos prohibidos que los dominan y así como si fuera un instinto animal, ¿verdad? Y que combaten, que hay esa tensión tan clara de la que ya mencionamos y no me voy a regresar ahí. Pero escuchen, esto lo que nos indica es que como creyentes, como hijos de Dios, debemos restringirnos a nosotros mismos de esos afectos desordenados. Debemos restringirnos nosotros mismos de esos hábitos pecaminosos que son vicios en lugar de virtudes y trabajar en esas virtudes, ¿verdad? Que ciertamente se confrontan con la información que tenemos ya, que ahí está ya internamente. Y de lo que hace eco Santiago capítulo 4 versículo 1, ya hemos tratado eso. Pero nuestros afectos, pónganme atención, nuestros afectos deben de llevar a conducirnos de acuerdo a lo que somos, con la nueva naturaleza que tenemos, ¿verdad? De que nos ha sido dada en el nuevo nacimiento, que somos nacidos de Dios, que somos nacidos de nuevo. Escuchen bien, como extranjeros y peregrinos, eso es lo que nos dice. ¿Cómo debemos de conducirnos? Como extranjeros y peregrinos. Ahora, pónganme atención en esto que les voy a decir, por favor, porque yo creo que es una manera sencilla de entenderlo. Al menos yo lo ubico así, como una manera un poco más fácil de entenderla. Miren, algunos de nosotros en Reino Unido somos extranjeros o en otro lugar, pero vamos a hablar de nosotros. En Reino Unido, por ejemplo, nosotros, Rocío y yo, somos extranjeros. Muchos de ustedes son ciudadanos, ¿sí? Nosotros no. Nosotros somos extranjeros. Nosotros como extranjeros no tenemos derecho a muchas cosas, ¿verdad? Que como un ciudadano británico se tiene. Es decir, nosotros en Reino Unido es indebido hacer uso de los recursos públicos que Reino Unido tiene para sus ciudadanos. ¿Estamos? Por eso cuando luego llegan y así cristianos, ¿verdad? Y como creyentes, a hacer trampitas para meter este beneficio. Y no, mira, métele así, métele esto. Y vamos a tramitar esto para que obtengas este beneficio y te llegue esta ayuda y busques esta ayuda.
y haciendo trampitas cuando no corresponde, eso es una ilegalidad. ¿Sí? O sea, escuchen, como extranjero no se tiene derecho, y lo que nos está diciendo aquí es que no tenemos derechos de este mundo y no tenemos derecho en este mundo. ¿Sí? Entonces, es lo mismo el simple hecho de utilizar los recursos del mundo. No debemos de utilizar los recursos del mundo. Si usted es ciudadano, el que sea ciudadano británico, está bien que honestamente, de manera legal, pueda hacer y pueda acceder a los beneficios que tiene. Para eso están, para eso se pagan impuestos, porque luego dicen, no, es que tenemos esto y todo es gratis. No, no es gratis, se paga un montón. ¿Sí? O sea, no, es que nos lo regalan. Pues miren, se los regalan a aquellos que hacen trampa. ¿Sí? Porque lo que hace el gobierno es que para eso los impuestos se utilizan para regresarlo en beneficio a sus ciudadanos. ¿Estamos aquí? Entonces, vean el paralelo que hace con el mundo. Utilizar los recursos del mundo es un acto ilegal para nosotros como creyentes, vamos a decirlo así, porque no nos corresponden. Somos extranjeros y peregrinos. Por eso en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, versículos muy conocidos, los hemos leído muchas veces y seguiremos haciéndolo. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ya lo ven? No amen al mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No le corresponde. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuánto? Todo lo que hay en el mundo, en el sistema, ya lo sabemos. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todo esto es lo que está. Estos son los elementos del mundo que no debemos de amar y que no debemos de hacer uso de ellos porque no nos corresponden, porque somos extranjeros y peregrinos, porque debemos de abstenernos de esto, porque esto no lleva a nada bueno. ¿Sí? El mundo pasa y también sus pasiones, o sea, también la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, la pasión de la carne, todo eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, mis amados, es una acción ilegítima para uno, como hijo de Dios, hacer uso de los recursos, de los afectos, de las pasiones que se generan o que provienen del mundo. No nos corresponden, digan conmigo, no nos corresponde. No nos corresponden, ¿sí? Fíjense que es algo que el Señor dejó bien establecido a los suyos y dio, pero indicaciones bien específicas, bien claras. Hay un texto que vamos a ver ahorita que está ahí en Levítico 25-23, porque refleja esa invariable, esa inmutable pensamiento de Dios que está impregnado en todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Ahora, Levítico dices, a ver, me traes, pero ¿cómo que Levítico? Y 25, pues van a ver. Este libro no es de los favoritos de muchos, debo decirlo, pero les paso un tip. Si queremos entender bien la carta a los hebreos, es indispensable que tengamos muy presente Levítico. Ya vamos a ir creciendo y vamos a ir adentrándonos para allá en su momento. Pero fíjense bien, vean lo que Dios tiene en mente y que siempre ha tenido en mente. Levítico 25-23 dice, además, la tierra no se venderá en forma permanente. Acuérdense que Dios les dio posesión, pero no es una posesión eterna. La tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía. Porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Fíjense, está afirmando que no debemos de tener apego no solo a las cosas materiales, que no debemos de tener apego a las cosas que corresponden a esta vida. ¿Sí?
Que muchos, o sea, que entendamos que aquí somos peregrinos, que con Él somos peregrinos, somos extranjeros, que esta vida, mis amados, que este mundo no nos corresponde, que este mundo no es nuestro hogar, ¿sí? Y Dios no quiere que depositemos nuestros afectos aún en cosas que Él, por su misericordia, nos da. Póngame atención en esto, ya estoy terminando. Sí, pero es que es una bendición. Sí, qué bueno, Dios nos dio, pero no quiere que pongamos nuestros afectos en Él. Quiere que pongamos nuestros afectos en esas cosas, que Él nos da, sino Él quiere que pongamos nuestros afectos en Él. ¿Sí? Que Él no quiere que pongamos nuestros afectos en las cosas que Él nos da para que usemos. Porque cuando ponemos nuestros afectos en las cosas que Él nos da, esas cosas entonces terminan usándonos. ¿Sí? Él nos los dio, todas las cosas, dice la Biblia, que nos los da por su misericordia, para nuestro deleite, para nuestro disfrute, etcétera, etcétera. Pero aquí está remarcando la importancia, mis amados, de esto. Entonces, qué necesario es que practiquemos la abstinencia de afectos a las cosas de este mundo, a las cosas que otra vez que intrínsecamente son malas y que no basta solamente con dejo de hacerlo, pero es que ahora hago lo bueno. Y voy a poner un ejemplo y voy a seguir machacando con esto. Sí, voy a dejar por ejemplo, voy a dejar de comer algo que yo sé que me hace daño, ¿sí? Y voy al mismo tiempo entonces a hacer un buen hábito alimenticio. Entonces no es... ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dejar esos malos hábitos alimenticios y formar nuevos hábitos alimenticios. Es un ejemplo. Voy a dejar de tener esos malos hábitos espirituales, como el ser inconstante al congregarme, como el menospreciar una reunión, aunque sea por Zoom. Sí, pero si es lo que tenemos, a eso le entramos. Pero eso es lo que tenemos, eso es lo que Dios nos está permitiendo. Y menospreciarlo está mal. Escuchen bien. Menospreciarlo es un pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No sé si me estoy dando a entender, y no es de que quiero imponer una carga, pero es de que simplemente tengamos muy claro, porque nuestros afectos están enlazados ahí y a veces andamos muy comoditos. A veces nos podemos poner muy cómodos, ¿sí? Entonces, mis amados, el orden como creyentes, en primer lugar, es ubicar que nuestros afectos no estén sometidos a nada de lo que hay en el mundo, ¿sí? A las pasiones del mundo, a los ofrecimientos del mundo, y una y otra vez y una vez más a los apegos que hay en el mundo y que corresponden a esta vida. Porque fíjense que si resolvemos esto en nuestro corazón, en primer lugar, no vamos a tener problemas con las cosas materiales. No vamos a tener problemas con muchos otros asuntos. No vamos a verlos como un Dios, ¿sí? Ahora, no estoy negando la utilidad de las cosas materiales y que Dios nos las da para nuestro uso. O sea, no las estoy negando. Las cosas materiales no son buenas ni malas en sí mismas. Pero cuando nuestras pasiones se involucran y cuando nuestros afectos se vuelcan sobre eso ya el asunto cambia. Porque raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. O sea, no dice que el dinero es malo. El amor al dinero, el volcar el afecto sobre eso es lo que cambia todo el asunto. Y cuando nuestros afectos se enganchan con las pasiones del mundo, bueno, hay calamidad asegurada. ¿Sí? Y esto lo entendían muy bien los héroes de la fe, que describe allá en Hebreos capítulo 11. ¿Sí? La carta a los Hebreos, todo el capítulo 11 y la exhortación en el capítulo 12, ahí está, pero todo el capítulo 11 en particular hace mención de nuestro padre Abraham. Menciona a varios, pero hace una mención muy en particular de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Quien es un modelo de fe, por eso es nuestro padre. No porque, somos descendientes de Abraham, porque somos hijos del hijo del... No, no somos descendientes. Espiritualmente, Él es el padre de la fe, ¿sí? Y
Y bueno, él es un modelo de fe y de ninguna manera fue un hombre perfecto, ¿sí? Tuvo muchas fallas y muy serias fallas como nosotros, pero después de todo a él es a la única persona que Dios le llamó amigo. Y eso no es algo ligero. Dios se refirió a Abraham como su amigo. Ahora, escuchen bien, pónganme atención en esto que les voy a decir, porque el mismo Señor Jesucristo nos llama ahora también amigos, si hemos puesto nuestra confianza en Él. A sus discípulos, a los que son suyos, a los que han creído en Él, les llama amigos. ¿Ven el paralelo con nuestro padre Abraham? Bueno, él fue amigo de Dios porque creyó. ¿Cómo nos llama el Señor? Dice, vosotros sois mis amigos, ustedes son mis amigos, ¿sí? Si ustedes confían en mí. Y ese confiar en mí les va a llevar a que me obedezcan. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Le obedeció. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Estamos aquí? En Hebreos 11, y ya ahora sí, ya final. Hebreos 11, ya me estoy perfilando para allá. Versículos del 8 al 10 dicen, solamente los quiero leer y para que los tengan como referencia. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Ahí está la fe. Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, fíjense, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos. Recuerden las convicciones, acuérdense de eso. Las convicciones son esos cimientos que unen a la roca, ¿sí?, con el resto de la casa, ¿sí? Él tenía esas convicciones. Dice, cuyo constructor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A qué es lo que lo llevó? Dios le prometió una tierra y él llegó a esa tierra que Dios le prometió y él dijo, hay algo muchísimo mejor. Yo entiendo que mi caminar con Dios no se trata de esta tierra y no voy a poner mis afectos aquí. Y escuchen bien, Abraham pudo haber construido una ciudad y pudo haber construido un palacio, tenía los recursos para ello, La Biblia nos dice que Abraham era un hombre riquísimo. Él salió a la ayuda de reyes. Él enfrentó reyes y los venció. ¿Me están siguiendo? Él tenía esa capacidad y sin embargo dice que vivió en tiendas. ¿Sí? No fue absorbido por la comodidad de un palacio, sino dijo, porque saben que vivir en tiendas es incómodo, ¿no? Por muy nice que esté la tienda. Pues no es lo mismo, se quitan, se ponen, se mueven, esto tiene sus incomodidades. Andar de aquí para allá tiene sus incomodidades. Ahora díganoslo a nosotros que vamos a andar viajando las próximas 2 semanas, ¿verdad? Tiene sus incomodidades. Entonces, la esperanza de él estaba puesta en otro lado. Y él se pudo abstener de vivir, repito, en un palacio, ¿verdad? Se abstuvo en sus afectos, se abstuvo en sus apegos y no permitió que nada de este mundo le nublara. Él no permitió que nada de este mundo lo distrajera, porque su mirada estaba puesta en lo celestial y nuestra mirada debe de estar puesta ahí. Nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo, nuestros ojos deben de estar puestos en la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Primera a los Tesalonicenses 5:22, simplemente voy a repetir y concluyo con esto. Absténganse de toda forma de mal. Es que no es divertido, absténganse de toda forma de mal. Concluyo yo también, porque así concluye, ¿verdad? Evitar participar de cualquier manifestación del mal. Evitemos eso. Cualquier expresión, toda forma, cualquier expresión. ¿Sí? Cualquiera de eso. Entonces, pues, mis amados, en vista de todo esto que nos rodea, ¿verdad? De este mundo que nos rodea, pues, ¿cómo necesitamos conocer a Dios? ¿Cómo necesitamos haber determinado que nuestros afectos, que nuestros apegos, que nuestro amor sea para Él?
Porque como leímos en Levítico 25-23, al ser de Él, aquí solo somos extranjeros y peregrinos. Y no nos corresponde, ¿sí?, hacer uso. Es ilegítimo, es ilegal, vamos a llamarlo así, hacer uso de los afectos de este mundo. Entonces, mis amados, en vista de todo esto, en vista de las inclinaciones naturales, de las tendencias naturales que tenemos, pues la verdad es que abstenerse no es divertido, abstenernos no es divertido, pero sí es absolutamente necesario. Y si somos de Dios y hemos determinado caminar con Él, abstenernos no es opción, mis amados. Pero recuerden siempre y pongan esto en su corazón, no solamente es dejo de hacer algo que me ocasiona un placer o un gusto, ¿sí?, me da eso, aunque me ocasiona un daño, pero es que por el otro lado, ahora hago el bien y voy a formar y voy a crear un hábito contrario a eso de lo que yo me debo de abstener. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por hablarnos con tanta claridad, Señor. A mí en lo personal, yo te doy gracias por hablarme con tanta claridad y por dejarme tanta claridad en esto, Señor. Yo espero haberme sabido expresar y transmitirle bien a los tuyos, Señor, lo que tú querías decirles, y yo te suplico que tú envíes a tu Espíritu Santo para afirmarlos en esto que acabamos de escuchar, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor, que tú bendigas a mis hermanos que hicieron ese esfuerzo por llegar ahí, por estar presentes, que a quienes no llegaron porque no pudieron, porque no tenían otra opción, pero no pudieron, que los ayudes y se conectaron, que los ayudes y les bendigas, y a quienes, Señor, menospreciaron el hecho de conectarse y que llegaron a pensar, bueno, pues no voy, escucho después la enseñanza, que tú hables a sus corazones, que escuchen la enseñanza también, pero que tú hables a sus corazones, Señor, y les redargullas, y que sepan que deben de abstenerse de eso, pero hacer lo bueno, y que todos podamos caminar en unidad a este principio y en unidad a esta demanda tuya, Señor, una misma fe, una misma doctrina, una misma enseñanza. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, y recibe tú siempre todo el honor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.